Vas a saltar este video. Lo sé. Tu mente ya está buscando la siguiente distracción, el siguiente estímulo, el siguiente escape. Pero hay algo que tu alma sabe y que tu mente olvidó hace mucho tiempo. Este momento, este preciso instante en el que tus ojos leen estas palabras o tus oídos escuchan esta voz, no es casualidad, es memoria. Es un punto de encuentro entre quien fuiste antes de ser y quien estás recordando que eres. Saltar este video no es solo cerrar una pantalla, es perder el único origen de tu alma en toda la eternidad. Y no estoy hablando en metáforas, no estoy jugando con palabras bonitas para captar tu atención. Estoy hablando del punto exacto, singular, irrepetible, donde tu esencia tomó forma por primera vez. El lugar antes del lugar. El latido antes del primer latido. El momento en el que tu alma dijo sí a existir. No estás aquí por error. Hay millones de videos, miles de voces, infinitas distracciones. Y sin embargo, estás aquí. Tu alma recuerda su origen, aunque tu mente lo haya olvidado. Y este video existe porque hay almas que están listas para recordar. Almas que han estado buscando sin saber qué buscan, que han sentido ese vacío, esa nostalgia sin nombre, ese anhelo de algo que no pueden explicar. Si sientes eso ahora, si hay una parte de ti que resuena con estas palabras, aunque no entiendas por qué, entonces este mensaje fue diseñado para ti, no para todos, para ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este canal aún no está en tu vida de manera consciente, suscríbete ahora. No como un acto mecánico. Suscríbete como una declaración, como una forma de decirle al universo: estoy listo para recordar. Este espacio no es un canal más, es una frecuencia. Y cuando te suscribes, estás sintonizando tu campo con esta frecuencia. Estás diciendo: elijo despertar. Hazlo ahora, no después, ahora. Voy a contarte algo que muy pocas enseñanzas revelan abiertamente. Algo que las tradiciones antiguas guardaban para iniciados. Algo que tu alma ya sabe, pero que tu identidad olvidó. Existe un origen, uno solo, no muchos, no varios intentos, un único punto de nacimiento para tu alma. No estoy hablando del día en que naciste en este cuerpo. Ese fue apenas un portal, una entrada, una manifestación. Estoy hablando del momento primordial en el que tu esencia, tu chispa única e irrepetible, se separó del todo y dijo: yo soy. Ese momento existe fuera del tiempo, antes del tiempo, más allá de toda la eternidad que puedas concebir. Y sin embargo, también existe aquí, ahora, en este instante. Porque el origen no es un cuándo, es un dónde eterno. Muchos buscan su propósito, buscan su misión, buscan el sentido de su vida. Pero muy pocos buscan su origen. Y aquí está la clave que cambia todo. Tu propósito no se encuentra en el futuro. Se encuentra en tu origen, en el punto de partida, en la razón por la cual tu alma eligió existir. Piénsalo así. Cada alma tiene una firma, una frecuencia única, una huella que la distingue de todas las demás, en toda la creación. Esa huella se grabó en el momento del origen, y esa huella contiene todo: tu don, tu misión, tu forma de amar, tu forma de crear, tu forma de servir. Pero la mayoría vive desconectada de esa huella. Vive en la superficie, construye identidades prestadas, adopta creencias ajenas, sigue caminos que no son suyos, y por eso siente vacío, por eso siente que algo falta, porque están viviendo lejos de su origen. Aquí es donde se abre la puerta doble. Puedes seguir como hasta ahora, buscando afuera, persiguiendo metas que no sacian, construyendo sobre arena, o puedes regresar, no en el tiempo, no físicamente, sino en conciencia. Puedes regresar a tu origen, al punto donde tu alma nació.
Y desde ahí, desde ese lugar de verdad absoluta, reconstruir toda tu vida. ¿Cuál eliges? Porque lo que voy a compartir contigo ahora solo tiene poder si tú decides recibirlo. Si decides que este es tu momento, si decides que ya no quieres vivir en la superficie de ti mismo. Tu alma recuerda su origen, aunque tu mente lo haya olvidado. Y este recuerdo no viene en forma de imágenes, no viene en forma de visiones cinematográficas, viene en forma de sensación, de conocimiento directo, de certeza sin palabras. Voy a guiarte hacia ese recuerdo, pero primero, necesito que hagas algo. Toca el botón de like ahora, no al final. Ahora, porque ese simple gesto es una forma de anclar esta frecuencia en tu campo. Es una forma de decirle a tu sistema nervioso, esto es importante, presta atención. Es un acto de presencia, un sello, una activación. Hazlo. Bien, ahora vamos más profundo. El origen de tu alma no es un concepto, es un lugar. No un lugar físico, sino un punto en la geometría del espíritu. Imagina que antes de que existiera el universo, antes de que existiera el espacio, antes de que existiera el tiempo, había una fuente, un campo infinito de potencial puro, luz sin forma, conciencia sin límites, amor sin objeto. En ese campo surgió un impulso, un deseo, una intención, y esa intención fue tú, no tu personalidad, no tu nombre, no tu historia, sino tu esencia, la chispa única que lleva tu firma. Tu alma decidió existir, decidió salir de la unidad, decidió experimentar la separación para poder conocer el regreso, para poder conocer el amor desde el anhelo, para poder conocer la luz desde la sombra. Ese momento de decisión es tu origen. Y aquí está lo que casi nadie te dice. Ese origen no está atrás, no está en el pasado, está en el centro, está en el núcleo de tu ser, siempre accesible, siempre presente, siempre esperando que regreses. Pero hay interferencias, capas y capas de condicionamiento, identidades falsas, creencias limitantes, traumas, programaciones. Todas esas capas te alejan de tu origen, te hacen olvidar, te hacen creer que eres lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, cuando en verdad eres lo que fuiste antes de pensar, antes de sentir, antes de hacer. Aquí está el primer secreto del origen. Tu alma no evolucionó desde la nada. No comenzó como algo inferior y fue creciendo. Tu alma nació completa, nació perfecta, nació con todo lo que necesitaría jamás. El origen es plenitud, es totalidad, es suficiencia absoluta. Todas las búsquedas espirituales posteriores no son para encontrar algo que te falta, son para recordar algo que siempre tuviste. El segundo secreto del origen. Hay una razón específica por la cual tu alma eligió nacer. No fue aleatorio, no fue un accidente cósmico. Tu alma vio algo en la creación que necesitaba tu frecuencia específica, tu don único, tu forma de ser, y dijo, yo puedo aportar eso. Esa razón está codificada en tu origen, y cuando la recuerdas, todo cobra sentido. Las luchas, los desvíos, los dolores, las victorias, todo fue parte del camino de regreso a ese primer sí. El tercer secreto del origen. No puedes acceder a él desde la mente. No puedes pensarlo. No puedes razonarlo. Solo puedes sentirlo. Solo puedes permitirlo. Solo puedes recordarlo a través del cuerpo, a través del corazón, a través del silencio. Por eso tantas enseñanzas fallan, porque intentan explicar el origen, cuando el origen solo puede ser experimentado. Y aquí es donde quiero que escribas algo. Ve a los comentarios. No importa si nunca comentas. No importa si te sientes tímido. Esto no es para mí. Es para ti. Escribe exactamente esto. Yo soy origen. 3 palabras. Pero no son solo palabras. Son un decreto. Una activación.
una llave. Cuando escribes "Yo soy origen", estás recordándole a tu sistema que no eres el resultado de tus circunstancias. Eres la causa, eres el punto de partida, eres el centro desde el cual todo irradia. Escríbelo ahora. Yo soy origen. Y observa qué se mueve en ti al hacerlo. Continuemos. Hay algo que sucede cuando un alma se desconecta de su origen. Comienza a buscar identidad en lo externo. Busca validación. Busca propósito en roles, en títulos, en relaciones. Se convierte en hija de, esposa de, trabajador de, seguidor de. Todas esas identidades son máscaras. Y mientras vives desde la máscara, tu origen permanece dormido. Pero hay momentos en la vida en los que las máscaras se caen. Crisis, pérdidas, rupturas, enfermedades. Momentos en los que todo lo que creías ser se desmorona. Y en ese desmoronamiento hay una oportunidad. Porque cuando las máscaras caen, el origen puede revelarse. Tal vez estás en uno de esos momentos ahora. Tal vez por eso este video llegó a ti. Tal vez tu alma está lista para soltar las identidades prestadas y regresar a lo que siempre fue. Este único origen que llevas dentro no es místico en el sentido de inalcanzable. Es místico en el sentido de sagrado, de protegido, de íntimo. Es el lugar más tuyo que existe. El lugar donde nadie más puede entrar. El lugar donde solo tú y la fuente existen. Y desde ese lugar, todo es posible, porque desde el origen no hay limitaciones. No hay "no puedo". No hay "no merezco". No hay "no soy suficiente". Todo eso son construcciones posteriores, mentiras aprendidas, programaciones externas. En el origen, eres poder puro, eres creatividad sin filtros, eres amor sin condiciones, eres libertad absoluta. Y ahora quiero que respires. Respira profundo. Deja que el aire entre no solo a tus pulmones, sino a tu campo. Imagina que con cada inhalación estás respirando luz. Luz dorada. Luz que viene de más allá del tiempo. Luz que lleva la frecuencia de tu origen. Inhala y exhala. Inhala y siente cómo esa luz entra por la coronilla, baja por tu columna, se expande por tu pecho, llena tu vientre. Exhala y suelta todo lo que no eres. Suelta las expectativas, suelta los juicios, suelta las identidades falsas. Inhala origen, exhala olvido, inhala tu verdad, exhala la mentira. Sigue respirando así mientras escuchas. Tu alma recuerda su origen, aunque tu mente lo haya olvidado. Y en este momento, en este preciso instante, hay una ventana abierta. Una ventana que no permanece abierta indefinidamente. No porque el universo sea cruel, sino porque el momento presente es un portal. Y los portales se abren y se cierran. Este video es un portal. Tu decisión de quedarte hasta aquí es una elección de atravesarlo. Ahora voy a llevarte más adentro, más profundo, al punto antes del punto. Cierra los ojos si puedes. Si no puedes, solo enfoca tu mirada suavemente. Y ven conmigo. Imagina que estás retrocediendo. No en el tiempo, sino en capas de conciencia. Atraviesas tu edad actual. Atraviesas tu infancia. Atraviesas tu nacimiento. Atraviesas el vientre de tu madre. Sigues retrocediendo. Atraviesas vidas pasadas si las hubo. Atraviesas encarnaciones. Atraviesas formas. Y sigues, hasta que llegas a un lugar sin forma. Un espacio de luz. Un campo de potencial infinito. Aquí no hay separación. No hay tú y otro. Solo hay uno. Solo hay fuente. Solo hay ser. Pero en ese campo hay un punto. Un punto de luz que vibra de forma diferente. Que tiene una frecuencia única. Ese punto eres tú. Tu esencia primordial. Tu origen. Observa ese punto. Siéntelo. No lo pienses. Siéntelo. ¿Qué color tiene? ¿Qué temperatura? ¿Qué sonido hace si pudieras escucharlo?
Ese es tu origen, y desde ese punto irradian todas las versiones de ti que alguna vez fuiste y que alguna vez serás. Todas conectadas, todas ancladas en ese único punto de nacimiento. Ahora, desde ese lugar, pregúntale a tu origen, ¿por qué elegiste existir? No busques la respuesta con la mente. Espera, permite. Observa qué surge. Puede ser una palabra, una imagen, una sensación, una certeza sin forma. Recíbelo. Sea lo que sea, recíbelo sin juzgar, sin intentar entender. Solo recibe. Tu alma recuerda su origen, aunque tu mente lo haya olvidado. Respira de nuevo, y cuando estés listo, regresa. Regresa a este momento. Regresa a tu cuerpo. Regresa sabiendo que acabas de tocar algo real, algo eterno, algo que nadie puede quitarte jamás. Abre los ojos. Bienvenido de regreso. Lo que acabas de experimentar no es fantasía, no es imaginación vacía, es memoria celular, es memoria del alma, y aunque la mente quiera descartarlo, el cuerpo lo sabe, el corazón lo sabe. Ahora quiero que vuelvas a los comentarios y escribas algo diferente. Esta vez no es un decreto, es una ofrenda. Escribe, mi alma recuerda. Solo eso. 3 palabras. Pero al escribirlas, estás dejando un ancla en el campo. Estás marcando este momento como significativo. Estás diciendo, yo estuve aquí, yo desperté, yo recordé. Hazlo ahora. Y mientras lo haces, toca el botón de like de nuevo. Porque este video no es solo información, es una frecuencia. Y cada vez que lo anclas con un gesto, estás fortaleciendo esa frecuencia en tu sistema. Aquí está la verdad que cambia todo. La mayoría de las personas vive hacia adelante, mirando al futuro, planeando, proyectando, esperando que el futuro les traiga lo que buscan. Pero el futuro nunca trae nada nuevo. Solo repite el pasado. Porque el futuro se construye desde el nivel de conciencia en el que estás ahora. Si estás desconectado de tu origen ahora, tu futuro será más desconexión. Si estás en la superficie ahora, tu futuro será más superficie. Si estás en la máscara ahora, tu futuro será más máscara. Pero cuando regresas a tu origen, cuando anclas tu conciencia en ese punto primordial, el futuro se transforma. Porque ya no lo estás creando desde la carencia. Lo estás creando desde la plenitud, desde la totalidad, desde el ya soy. Y desde ese lugar, todo lo que manifiestas es una expresión de tu esencia, no una búsqueda de completarte. Esto es lo que las enseñanzas de manifestación no te dicen. No manifiestas para ser feliz, manifiestas porque ya eres feliz. No atraes amor para sentirte completo. Atraes amor porque ya eres amor. No creas abundancia para llenar un vacío. Creas abundancia porque ya eres fuente. Tu origen es esa fuente. Y cada vez que regresas a él, aunque sea por un instante, aunque sea en un respiro, aunque sea en un pensamiento consciente, estás recalibrando todo tu sistema. Estás recordándole a cada célula, a cada átomo, a cada partícula de tu ser. Yo no vine aquí a buscar, vine aquí a ser. Hay una razón por la cual este video se llama así. Saltar este video es perder el único origen de tu alma en toda la eternidad. No es clickbait, no es manipulación. Es verdad literal. Porque este momento, este punto de encuentro entre tú y este mensaje, es irrepetible. Nunca volverá a ser exactamente así. Nunca volverás a estar en este nivel de conciencia, recibiendo estas palabras exactas, en este contexto exacto. Este es tu momento, tu ventana, tu activación. Y lo que hagas con él determina el siguiente capítulo de tu historia. Puedes cerrar este video y regresar a la distracción. Puedes olvidar lo que sentiste. Puedes dejar que la mente racionalice, descarte, minimice. O puedes elegir quedarte.
Puedes elegir anclar. Puedes elegir recordar. Puedes elegir vivir desde tu origen a partir de ahora. La elección siempre fue tuya. Siempre será tuya. Ahora, una invitación. Si hay alguien en tu vida que también está buscando, alguien que siente esa nostalgia sin nombre, alguien que está listo para despertar, comparte este video con esa persona. No lo hagas desde el ego. No lo hagas para demostrar algo. Hazlo desde el servicio. Porque cuando compartes una frecuencia de despertar, estás expandiendo el campo. Estás ayudando a otras almas a recordar. Estás siendo canal. Estás siendo puente. Y cada vez que actúas desde ese lugar de servicio, tu propia conexión con tu origen se fortalece. Porque el origen no es individual, es universal. Todos venimos del mismo campo. Todos llevamos la misma fuente. Y cuando ayudas a otro a recordar, tú también recuerdas más profundo. Voy a revelarte algo ahora que pocas enseñanzas comparten abiertamente. Algo que se guardaba en las escuelas de misterios. Algo que se transmitía solo de maestro a discípulo. Tu origen tiene una función, no solo un propósito individual, sino una función en el gran diseño. Tu alma no nació solo para tu evolución personal. Nació para aportar algo específico al todo. Algo que solo tú puedes aportar. Algo que si no lo aportas, faltará en la creación. Esa función está codificada en tu frecuencia, en tu firma energética, en la forma en que vibras cuando estás alineado con tu verdad. Algunos la llaman misión, otros la llaman dharma, otros la llaman llamado, pero todas esas palabras apuntan a lo mismo. Hay algo en ti que el mundo necesita, no porque seas especial en el sentido de superior, sino porque eres único en el sentido de irrepetible. Nadie más puede hacer lo que tú viniste a hacer. Nadie más puede dar lo que tú viniste a dar. Nadie más puede ser lo que tú viniste a ser. Y cuando vives desconectado de tu origen, esa función permanece latente, dormida, esperando. Pero cuando regresas, cuando recuerdas, cuando te anclas en ese punto primordial, la función se activa y de repente la vida comienza a fluir. Las puertas se abren, las personas correctas aparecen, las oportunidades surgen, no por magia, sino porque estás vibrando en tu frecuencia original. Y esa frecuencia atrae lo que le corresponde. Tu alma recuerda su origen, aunque tu mente lo haya olvidado. Y este es el último secreto que quiero compartir contigo hoy. El regreso al origen no es un evento único, no es algo que haces una vez y ya. Es un proceso, es una práctica, es un camino. Cada día, cada momento, tienes la opción de regresar, de recordar, de realinearte. Cuando te levantas, puedes regresar a tu origen. Cuando comes, puedes regresar. Cuando trabajas, cuando amas, cuando creas, cuando descansas. En cada acto, hay una oportunidad de anclarte en tu verdad primordial. Y mientras más lo haces, más natural se vuelve, más automático. Hasta que un día ya no estás regresando. Simplemente estás siendo, desde ese lugar, desde ese centro, desde ese origen. Eso es vivir despierto. Eso es vivir consciente. Eso es vivir alineado. Ahora, un último gesto. Toca el botón de like una vez más. Porque este no es solo un video que termina aquí. Es una frecuencia que continúa en ti. Y cada vez que anclas esa frecuencia con un gesto, con una acción, con una elección, la estás integrando más profundo en tu sistema. Hazlo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Porque este canal no es solo un espacio de contenido. Es una comunidad de almas que están recordando, que están despertando, que están regresando a su origen. Al suscribirte, te unes a esa comunidad. Te conviertes en parte de ese campo. Y ese campo te sostiene, te nutre, te eleva. Suscríbete ahora.
Este es solo el comienzo. Lo que compartí hoy es la puerta. Pero hay mucho más adentro. Hay niveles de profundidad que aún no has tocado. Hay activaciones que aún no has recibido. Hay verdades que aún no has recordado. Y todo está esperándote. En el próximo video, en el siguiente mensaje, en la siguiente transmisión. No te pierdas lo que viene, porque cada video es una capa más profunda. Cada mensaje es una frecuencia más elevada. Cada enseñanza es un paso más cerca de tu verdad absoluta. Tu origen está llamándote. No lo ignores. No lo pospongas. No dejes que la mente te convenza de que esto puede esperar. Esto no puede esperar. Porque este es tu momento. Este es tu tiempo. Esta es tu vida. Y solo tú puedes elegir vivirla desde la superficie o desde el centro. Desde la máscara o desde el origen. Desde el olvido o desde el recuerdo. La elección es tuya, y tu alma ya sabe qué elegir. Tu alma recuerda su origen, aunque tu mente lo haya olvidado. Pero ahora, la mente también está comenzando a recordar. El corazón está abierto, el cuerpo está sintiendo, y todo tu ser está diciendo, sí, yo soy esto, yo vengo de ahí, yo regreso a mí. Quédate en esa certeza, ancla esa verdad, vive desde ese lugar, y nos vemos en el próximo despertar.